El tema que veremos a continuación se titula Razón de cambio. Al terminar la presente sesión, usted estará en la capacidad de calcular e interpretar la razón de cambio promedio, razón de cambio instantánea y la razón de cambio relativa de una función, calcular e interpretar el ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal. Problema motivador. Un comerciante estima que su ingreso mensual por la venta de un artículo es I de Q es igual a 30Q menos 0,02 por Q elevado al cuadrado, para Q que va desde 0 hasta 1500. Si el costo de adquisición es de $10 por cada artículo, encuentre la utilidad marginal si se producen y venden 200 unidades e interprete su resultado. Vamos ahora a estudiar la variación o incremento. En adelante, consideraremos funciones definidas sobre intervalos de la recta y la letra I denotará a un intervalo cualquiera. Definición. Sea f una función que va desde el intervalo I hacia el conjunto de los números reales, con x sub 0 y x que pertenecen al intervalo I, donde y es igual a f de x. La variación de x es triangulito de x es igual a x menos x sub 0. La variación de la función f entre x sub 0 y x o variación de y es igual a triangulito de y es igual a y menos y sub 0, es decir, esto será igual a f de x menos f de x sub 0. Al triangulito de x se le conoce con el nombre de variación de x y al triangulito de y se le conoce como variación de y. Por ejemplo, suponga que el costo total en dólares de fabricar Q unidades de cierto artículo es C de Q, que es igual a 3Q al cuadrado más 5Q más 10. Si el nivel de producción es de 40 unidades, calcule la variación del costo si se producen 40.5 unidades. Resolución. Vemos que Q es igual a 40 y que la variación de Q es igual a 0.5. Entonces, la variación del costo entre 40 y 40.5 unidades es variación de Q, que se define como C evaluado en Q más la variación de Q, y a este se le quita el C de Q. Reemplazando la información tendremos que esto es igual a C de 40.5 menos el C de 40. Es decir, es igual a 5133.25, que es el resultado de evaluar el costo en 40.5, menos 5010, que es el resultado de evaluar la función costo en 40. Al operar esto, resulta que obtendremos que la variación del costo es igual a 123,25. Es decir, la variación del costo entre 40 y 40.5 unidades es 123.25 dólares. Razones de cambio. Definición. Sea f una función que va desde el intervalo I hacia el conjunto de los números reales, con x sub 0 y x elementos que pertenecen al intervalo I. La razón de cambio promedio, denotado como RCP, de la función f entre x sub 0 y x es el número cociente de la variación de y sobre la variación de x, es decir, es igual al cociente de f de x menos x sub 0 sobre x menos x sub 0. En tanto, la razón de cambio instantánea, a la cual vamos a denotar como RCI, o derivada de f en el punto x sub 0, es el límite, en caso este exista, de el cociente de la variación de y sobre la variación de x cuando x tiende o se aproxima a x sub 0. Por ejemplo, para cierto fabricante, la utilidad U en dólares que se obtiene con la venta de Q unidades de su producto está dado por Q de Q, que es igual a 10Q menos 0,01 por Q elevado al cuadrado. Parte A.
Determine y explique el significado de la razón de cambio promedio de la utilidad cuando las ventas pasan de 400 a 450 unidades. Parte B. Calcule y explique la razón de cambio instantánea cuando se venden 400 unidades. Resolución. Parte A. La razón de cambio promedio es igual a la variación de la utilidad sobre la variación de la cantidad. Es decir, esto es igual a la utilidad evaluada en 450 menos la utilidad evaluada en 400 sobre 450 menos 400. Al operar sale que la utilidad en 450 es 2475, en tanto que la utilidad en 400 es 2400. Y además, 450 menos 400 es igual a 50. Este cociente da como resultado 1.5. Se concluye entonces que la razón de cambio promedio de la utilidad cuando las ventas pasan de 400 a 450 unidades es de 1.5 dólares. Parte B. La razón de cambio instantánea para cualquier valor de Q es la derivada de la utilidad con respecto a la variable Q, y esto es igual a 10 menos 0.02 por Q. Si Q es igual a 400, entonces la derivada de la utilidad en 400 es igual a 2. Se concluye entonces que la razón de cambio instantánea de la utilidad cuando se venden 400 unidades es de 2 dólares. La cantidad, que es el cociente de la derivada de f sobre el f de x, también es usada para comparar la razón de cambio de una cantidad con respecto a ella misma. La derivada de f sobre el f de x es conocida como la razón de cambio relativo. La razón de cambio nos da una medida de cómo cambia una magnitud frente a otra, pero este cambio depende de la situación en que estemos. No es lo mismo que en un año una población cambie en 100.000 habitantes si la población es de 10 millones que si es de 500.000. La razón de cambio porcentual para una cantidad f permite calibrar mejor estas situaciones, la cual es definida por el cociente de la derivada sobre la función multiplicada por el 100%. El cambio porcentual para la población de 10 millones es de 1%, en tanto que el cambio porcentual para la población de 500.000 es de 20%. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno de cierto país es aproximada por la función n de t, que es igual a t al cuadrado más 4t más 150, 1.000 millones de dólares, de años después del 2003. Parte A. Estime la razón de cambio al comienzo del 2005. Parte B. Estime la razón de cambio porcentual del Producto Bruto Interno al comienzo del 2005. Resolución. Parte A. Como han pasado 2 años después del 2003, se tiene que calcular la derivada de n evaluada en 2. Primero se calcula la función derivada. La derivada de n con respecto a t es igual a 2t más 4. La razón de cambio para comienzos del 2005 es la derivada de n evaluada en 2, y esto es 2 por 2 más 4, que da como resultado 8. 1.000 millones de dólares. Parte B. Ahora procederemos a calcular la razón de cambio porcentual para el año 2005. Para ello procederemos a calcular el cociente de la derivada de n evaluada en 2 sobre n evaluada en 2 por el 100%. Pero ya sabemos que la derivada de n evaluada en 2 es 8. Y además, n de 2 es igual a 162. Con ello la razón de cambio porcentual es igual a 8 sobre 162 por el 100%. Al operar esto sale que la razón de cambio porcentual es igual a 4.93% por año. Análisis marginal. En economía, el concepto marginal se refiere al cambio instantáneo de una cantidad con respecto a otra.
Esto es, la derivada de una cantidad con respecto a otra. Daremos a continuación el concepto y la interpretación de varias cantidades marginales de uso frecuente en economía. Costo marginal. Definición. Si C es una función de Q, es la función de costo total de un fabricante, el costo de producir y comercializar Q unidades de un producto. El costo marginal se define como la razón de cambio del costo total con respecto al número total de unidades producidas. Esto es, la derivada del costo con respecto a la variable Q. El costo marginal se interpreta como el costo aproximado de una unidad adicional producida. Por ejemplo, un fabricante estima que cuando producen Q unidades de cierto artículo, el costo total es C de Q, que es igual a 1/8 por Q al cuadrado, más 3Q más $98. Utiliza el costo marginal para calcular el costo de producir la novena unidad. Resolución. El costo marginal es la derivada del costo total, es decir, es igual a 1/4 de Q más 3. Si Q es igual a 9, entonces el costo marginal es igual a 1/4 por 9 más 3, que al operar sale 5.25. Significa que el costo aproximado de producir una unidad adicional a la novena es de $5.95. Ingreso marginal. Definición. Si I es una función de Q, es la función de ingreso de un fabricante, el ingreso de vender Q unidades de un producto. El ingreso marginal se define como la razón de cambio del ingreso con respecto al número total de unidades vendidas. Esto es, la derivada del ingreso con respecto a la cantidad. El ingreso marginal se interpreta como el ingreso aproximado de una unidad adicional vendida. Por ejemplo, el precio P en dólares y la cantidad Q de un radio particular están relacionadas por la ecuación P, que es igual a 100 menos 0,025 por Q. Encuentre el ingreso marginal cuando Q es igual a 1600. Interprete. Resolución. La función de ingreso es P por Q. Al reemplazar P se obtiene que el ingreso es igual a 100 menos 0,025 por Q, que esto va a estar multiplicado también por Q. Al distribuir y ordenar queda que el ingreso es igual a menos 0,025 por Q al cuadrado más 100Q. El ingreso marginal es la derivada de la función ingreso con respecto a Q. Al derivar se obtiene entonces que el ingreso marginal es igual a menos 0,05 por Q más 100. Si Q es igual a 1600, se obtiene que el ingreso marginal es igual a menos 0,05 por 1600 más 100, que al operar resulta 20. Significa que el ingreso aproximado por la venta de la unidad 1601 es $20. Utilidad marginal. Si U es una función de Q, es la función de utilidad de un fabricante, la utilidad de producir y vender Q unidades de un producto. La utilidad marginal se define como la derivada de la función utilidad con respecto a la cantidad Q, es decir, a la derivada de U con respecto a las cantidades producidas y vendidas. Con ello, la utilidad marginal se interpreta como la utilidad aproximada de producir y vender una unidad adicional. Por ejemplo, un comerciante estima que su ingreso mensual por la venta de un artículo es I de Q, que es igual a 30Q menos 0.02 por Q al cuadrado, para Q que varía de 0 hasta 1500. Si el costo de adquisición es de $10 por cada artículo, encuentre la utilidad si se producen y venden 200 unidades e interprete su resultado. La función utilidad es el ingreso menos el costo, pero al reemplazar el ingreso y el costo obtenemos entonces que la utilidad queda como 30Q menos 0,02 por Q al cuadrado, que es el ingreso, menos 10Q, que representa el costo total. Con ello la utilidad va a quedar como
menos 0,02 por Q al cuadrado más 20Q. La utilidad marginal es la derivada de la utilidad con respecto a las cantidades. La utilidad marginal es igual a menos 0,04 por Q más 20. Si Q es igual a 200, entonces la utilidad marginal es igual a menos 0,04 por 200 más 20. Es decir, la utilidad marginal es igual a 12. Significa que la utilidad aproximada por la producción y venta de la unidad 201 es de $12. Nuestra bibliografía recomendada está formada por dos libros, el de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro, el de Howlers, que se titula Matemática para Administración y Economía.